Muy buenas tardes. Hoy traigo un tema muy interesante. He querido hacer unas cuantas charlas profundas con mi amigo Antonio del Valle, en el que vamos a hablar del secreto que está en el corazón. Antonio hace un tiempo me recomendó un curso, el cual estoy haciendo, que se llama La Vía del Corazón, el cual él ha hecho y quisiera preguntarle aquellas preguntas que seguramente cuando veas el libro, lo tengas en tus manos, te harías. Se lo quiero hacer a una persona que ya lo ha hecho y la cual le ha cambiado la vida dramáticamente. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí contigo y para mí es un auténtico placer poder hablar de ese libro que lo primero que me planteé cuando lo tuve en mis manos es cómo ese libro no era conocido. La verdad que conozco muy poca gente que lo esté haciendo. Incluso en YouTube he visto pocos vídeos de, de la vía del corazón con respecto a otros libros, como puede ser El curso de milagros, ¿no? La verdad que me sorprendió. Sí, la verdad que es un libro poco conocido, el cual, que yo soy un amante de los libros y de la lectura, de la lectura, desconocía por completo. Ujú. Conocía, la verdad que llevas toda la razón. Bien, quisiera hacerte unas preguntas y un poco directo al grano sobre este tema, porque claro, este libro habla de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Yo te quería preguntar, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién era? Pues Yeshua, Josué, hijo de José, en realidad era un gran cabalista, ¿no? Que recogió todo ese conocimiento, esa sabiduría que provenía de Mosé, de un grupo de personas que mm, eran unas personas que cuidaban mucho esa sabiduría, eran muy pulcros con mantener ese conocimiento ese conocimiento que provenía de Mosé, y eran los esenios, ¿no? Y básicamente Yeshua era un gran cabalista, conocía los secretos del universo y los secretos profundos de la Kabbalah y intentaba transmitirlo al pueblo. Lo hacía con un lenguaje fácil y llano para que lo pudieran comprender. Y hablaba con sus discípulos en la lengua sagrada, en arameo. Y básicamente, Yeshua lo que intentaba era transmitir eh, el mensaje principal de la Torá, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Yeshua no cambiaba ni una sola coma de la Torá. Era un profundo eh, maestro de la Torá y, y claro, se enfrentó a ciertos establishment de aquella época que eran ortodoxos y que estaban más preocupados por temas formales que por, por desarrollar esa vía del corazón, esa ayuda al prójimo, mejorar la vida de los demás y darnos cuenta de que la única forma de estar en esa vía del corazón es preocuparnos por mejorar la vida de los demás. Y hay una norma eh, universal que es medida por medida. En la medida que tú te preocupas de mejorar la vida de los demás, la luz se preocupa por ti. Y la luz es quien lo hace todo. ¿En qué se diferencia la vía del corazón de otros libros? La vía del corazón te habla abiertamente, va al grano. Eh, la gran dificultad que tenemos aquí, en este mundo, lo que nos anestesia del verdadero sentir es la distorsión que producen las emociones. Y esa distorsión que producen las emociones producen bloqueos no solo a nivel físico, sino a nivel energético y a nivel álmico en nuestro ser. Y la vía del corazón lo que te enfoca a que no deje, a que dejes de mirar para otra parte
dejes de ponerte cortinas que son distractores, que lo que hacen es eludir que tú enfoques tu pensamiento, tu discernimiento y tu amor hacia esas emociones. Yeshua te lo dice una y otra vez. No podrás trascender algo que no conozcas, algo que no hayas integrado y algo que en última instancia no hayas amado. O sea, la pregunta aquí que podríamos hacer, Javier, si me permites, es, ¿qué es lo que me impide amar incondicionalmente? Amar incondicionalmente incluso todas mis emociones negativas. Y la respuesta es muy simple. Es tan simple eh, que cuando la pronunciamos hay una parte de nosotros que es el adversario que, que se va. Porque precisamente lo que nos impide amar incondicionalmente es nuestro ego. Adversario del ego. Y el ego tiene raíces bien profundas. Yeshua, en un curso de milagros, te llega a decir una frase que cuando la recibí, pues me rompió un poco la cabeza. Te dice que este mundo no se abandona con la muerte, sino que se abandona con la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que tú eres un ser creado con un amor incondicional, fruto de la misericordia ilimitada del Creador. Y precisamente se trata de que eso lo descubras, lo manifiestes y lo traigas a este mundo en un cuerpo. ¿Qué sentido tiene ser luz o ser una vela encendida a las 3 de la tarde a pleno sol? No tiene mucho sentido, ¿no? No, Pero, pero ¿qué ocurre si esa vela encendida la ponemos en un cuarto repleto de oscuridad? Cambia todo el sentido siendo el mismo objeto, ¿no? Cuando cambiamos el escenario. Precisamente de lo que se trata es eso. Nosotros, en estado de alma, solicitamos al Creador venir a este mundo a traer luz, sabiendo que las pruebas a las que nos íbamos a someter iban a ser bien duras, porque el olvido forma parte de este juego llamado existencia. ¿cuál crees tú que es la lección más poderosa que puedes sacar de Jesús en este libro? La lección más poderosa, Javier, eh, lo narra Yeshua a través del libro, y era el hecho de que él voluntariamente quiso experimentar que la muerte no existe, que la muerte era simplemente una transición a un estado diferente, y, y cuando alguien de ese calibre se enfrenta a la muerte con ese estado de conciencia, trasciende la muerte. Para mí ese es el mensaje más potente de Yeshua. Según el libro, por lo que estoy haciendo, dice que los seres humanos experimentamos nuestra realidad en la manera en lo que hacemos. Ujú. ¿Por qué experimentamos esa realidad? Te hago otra pregunta. ¿Qué nos aleja o nos acerca a una comprensión más profunda de nuestra existencia? Para eso tenemos que tener en cuenta una cosa. Tenemos que ser conscientes de cómo funciona nuestro ego, que es, por así decirlo, el usurpador de nuestra verdadera identidad.
El ego funciona fundamentalmente haciéndote creer que hay un mundo exterior que es real. Y ese mundo exterior que es real es la, por así decirlo, la materia prima donde se desarrolla el mundo ilusorio que tanto le gusta tejer al ego. El ego continuamente proyecta. Está proyectando pensamientos, sensaciones, todo, de forma que todo eso que el ego hace, que es negativo para la creación, en vez de hacerse responsable de que él, en última instancia, es el actor, lo proyecta. Siempre proyecta hacia afuera. Y esa proyección hacia afuera es culpa. Y de lo que nos tenemos que dar cuenta es que la culpa es deuda. Y en cierto modo, el ego nos somete a nosotros y nos inunda de culpas para que nosotros nos sintamos en deuda. Antonio, ¿me podrías explicar qué es la percepción interna y la manifestación externa? Porque hoy en día muchas personas siguen a grandes gurús de, llamémosle, de la atracción, ¿no? O de lo que sea, y hablan de manifestar. Pero yo digo que eso está muy bien y puedes tener ciertos resultados positivos, pero si tú no te conoces verdaderamente internamente y superas a tu gran enemigo, que es el ego, después la realidad que te toca vivir no es la que estás vendiendo hoy en día por redes sociales. Claro, es que, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que la mayoría de las personas buscan soluciones rápidas, ¿no? Soluciones mágicas, ¿no? Nadie quiere remangarse y, y limpiar la casa por dentro, ¿no? Es mucho más fácil proyectar esa sensación de culpa, todas esas emociones que hemos de alguna forma introducido en la parte subconsciente y lo que hemos hecho es llenar de basura, de basura emocional, de basura de paradigma, de basura de creencias distorsionadas. Hemos llenado el subconsciente. Y claro, eso supone un enorme esfuerzo, ¿no? Porque la tendencia del ser humano es cómoda. Esa tendencia, esa inercia, le invita a estar en una zona de confort o, como nos gusta llamar también, de sufrimiento soportable, en vez de hacer el trabajo. Eso me Y lleva a una conversación privada que le voy a desvelar contigo, en donde que hemos tenido, en donde te decía que está muy bien comprarse o leer 20.000 millones de libros. Está ujú, perfecto. Yo he leído muchos libros. Al final la información se repite una y otra vez. Pero te hablaba anteriormente de Neville Goddard, ¿no? La figura de Neville Goddard, que durante 7 años estuvo estudiando profundamente con su maestro Abdullah la Biblia, la Torá y la Cábala, ujú. de manera muy profunda. Y ahí fue cuando entendió cómo funciona la mente humana, cómo funciona el corazón, cómo la meditación y la visualización nos puede llevar a otro nivel. Así es. O sea, tenemos ahora mismo una percepción externa de que si hacemos ciertos hábitos o nos visualizamos con un Ferrari conduciendo, eso lo vamos a tener. Buscamos el dinero, ¿no? Pero Ujú. realmente creo que la verdadera espiritualidad no va de eso. Claro, es una cosa que podemos ver y tener en cuenta, y además no estamos hablando aquí de ningún tipo de religión ni de ningún tipo de misticismo, sino algo que se ha comprobado sistemáticamente en laboratorio, es que cuando una persona está, por ejemplo, experimentando una situación, podemos decir, está saboreando un café delicioso, ¿no? Se le activan unas determinadas áreas de su cerebro, ¿no? Pero si esa persona se pone a imaginar que está tomando ese café delicioso de la misma forma que lo estaba tomando antes, resulta que se activan las mismas áreas del cerebro. O sea, el cerebro
no discrimina entre lo que está sucediendo realmente y lo que está imaginando. Por eso, cuando nosotros estamos experimentando, cuando estamos teniendo esas experiencias místicas de bienestar, de alegría, de conexión en el estado de meditación, se están activando esas áreas cerebrales, ¿sí? Y si existen esas áreas cerebrales, es porque tienen una función. Hay determinadas áreas de nuestro cerebro que posibilitan esa experiencia mística. Pero todo este poder que tenemos los seres humanos y todo esto que viene en esta profundidad nos hace ver que realmente estamos aquí para un bien común, no para un bien personal. Y estamos en una sociedad donde ese ego hace visualizarnos con gran casa, gran coche, gran lujo, pero en eso, Ujú. la pregunta que yo hago la hago abiertamente. ¿Eso realmente aporta valor? Eso lo que aporta es placer inmediato y sufrimiento a largo plazo. Eh, ese egoísmo o ese deseo de poseer ilimitado se asemeja mucho a los agujeros negros que hay en el universo, ¿no? Absorben toda la energía del universo y nunca se sacian, ¿no? Una persona que tenga ese deseo de poseer incontrolable nunca va a llenar ese vacío. En realidad, ese deseo de poseer está de alguna forma sustituyendo el deseo del alma de llenarse de esa luz que viene de los mundos superiores, ¿no? Y el sustitutivo es el deseo de poseer material. Cuando una persona no hace el trabajo espiritual, lo sustituye por ese deseo material. Y ese deseo material, en vez de llenar, genera más vacío. Por eso en la vida del corazón es importante y se dice que es fundamental ayudar a los demás. Es que es la única forma de, de liberarte del yugo del ego. El alma tiene dos formas de hacer el trabajo aquí en este mundo. A través de la transformación, a través del conocimiento, la sabiduría, o a través del sufrimiento. Las dos formas le valen al alma. Lo que pasa es que el sufrimiento y el dolor son extremadamente inconfortables, ¿no? Cuando la vida te golpea y te trae eventos que son dolorosos, son caóticos, son de un sufrimiento extremo, llega un momento en que tú tomas la decisión de que tienes que cambiar, Te de que retiras. te cansas de sufrir. Y entonces cuando te vienen las herramientas, te viene un vídeo, te viene un libro, te viene un amigo, te dice esto, te dice lo otro. Cuando tú tomas la decisión, por eso tenemos que tener presente que la decisión es realmente lo importante. Tomar decisiones cuesta mucho, pero cuando tomas la decisión todo es fácil. Por eso la gente, si tú le planteas a una persona que te pongan cuáles son sus objetivos, imagínate que ponme en un papel los objetivos que tienes en tu vida. Ponme 40 objetivos que tú tienes en tu vida. Y ahora resulta que tú ves esos objetivos y la mitad están orientados hacia un sentido y la otra mitad lo contrario. O sea, objetivos contradictorios. Por eso es tan difícil tomar decisiones, porque la gente no sabe lo que quiere. Cuando Vale. tú empiezas a hablar con las personas, te resulta, te resulta de alguna forma, muy evidente ver que la gente habla de lo que no quiere. Y, y realmente se trata de saber qué es lo que quiere. La mente, tal y como está diseñada, no discrimina el no. Cuando tú dices no quiero esto, en realidad la mente está percibiendo que tú quieres eso. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Eh,
Piensa en un árbol lleno de manzanas verdes. Y ahora no pienses en que hay manzanas rojas en ese árbol. A que aparecen manzanas rojas en ese árbol. Siempre. Por eso es tan importante saber lo que uno quiere. Y si te das cuenta, nos llevamos la vida eh, planteándonos todo lo que no queremos. Y cuando decimos lo que no queremos, el universo no conoce el no y te manda precisamente lo que no quieres. La mente inconsciente, la mente subconsciente es literal y no discrimina. Por eso es muy importante poner en positivo lo que queremos. Es interesante. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos con la llamada espiritual de servir y ayudar a los demás? Eh, esa pregunta que me planteas es bien interesante porque eso te hace tener un fino equilibrio entre el yo y, y ese amor incondicional. Eh, es importante darnos cuenta de que todos formamos parte de una unidad y en la medida que yo trabajo para mejorar esa unidad, yo como parte de esa unidad voy a mejorar también. El problema es que tenemos la noción distorsionada de que somos entidades separadas y esa sensación nos la da el cuerpo. El hecho de que cada persona esté en un cuerpo y esa sensación de separación hace que como que no estemos conectados. Pero a nivel energético, a nivel de conciencia, todos estamos conectados. También es verdad que, que cada persona tiene una serie de afinidades con determinadas personas. Y como decía un amigo mío, dice, los tristes van siempre juntos, los, los alegres van juntos, los que son más divertidos van juntos. O sea, hay una afinidad, pero da igual todo eso. En el fondo todos formamos parte de una unidad. Y en la medida que tú sanas una parte, estás sanando el todo. Y de lo que se trata es de inyectar un antídoto que inunde el todo, que somos todos. Y por eso pequeñas acciones, como diría Luis Hay, producen grandes transformaciones. No, no subestimemos, por ejemplo, el hecho por ejemplo, hay personas, yo lo pongo como ejemplo, en mi trabajo hay gente que no saluda a nadie, ¿no? Son, son del gremio de los tristes o de los serios. Y, y un día pues lo experimenté, ¿no? Cuando tú a esas personas le regalas una sonrisa, automáticamente te saludan. O sea, quiere decir que esos pequeños gestos producen grandes transformaciones. Y de lo que se trata es darnos cuenta de que por muy si eso que pueda ser una persona, hay neuronas espejo en ella y hay cierta empatía que hay que despertar, ¿no? Porque cada persona tiene sus circunstancias para comportarse de esa forma también. Y eso nos lleva en último extremo a darnos cuenta de que no podemos juzgar a nadie. No sabemos las circunstancias que hay en esas personas. Por eso tú simplemente ocúpate de poner algo bueno. Sí. El mundo está repleto de juicios, lo único que sobra en el mundo es juicio. Está todo el mundo juzgando y en realidad no sabemos nada de los demás. Y cualquiera te puede sorprender, ¿eh? Es verdad, cualquiera te puede sorprender. En el libro de la vía del corazón, el amor es el tema central. Y a menudo se nos dice que debemos amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a los demás. Es ¿Cómo se que esa equilibra frase, eso?
esa frase esconde un gran secreto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eh, por encima de ese enunciado está amarás a Dios por encima de todo. Tenemos que tener en cuenta que el amor es algo que no nos pertenece, nos transita. Ese amor viene del Creador. Y en la medida que nosotros podemos canalizar ese amor nos da una sensación de completud y de llenado que estamos mm, con unas ganas de compartirlo tremendo. Por eso hay mucha diferencia entre lo que es ese amor incondicional y cuando hacemos buenas acciones con una intención oculta. Hay gente que hace buenas acciones, pero tienen de alguna forma intenciones que no son tan buenas o tan bondadosas, ¿no? Hay una expectativa detrás de todo eso. Y lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que el amor es una energía cósmica que nos transita en la medida que nosotros nos despojamos del ego. El mayor obstáculo al amor es el ego. Yo te quería preguntar ahora o hablar sobre conceptos que se habla mucho, ¿no? Sobre el agradecimiento y la sanación. Te hablo de la sanación del alma. Ujú. ¿Qué me podrías decir sobre eso? La gratitud es un estado del ser en el que el ser toma conciencia del regalo que es la existencia. Incluso agradece las situaciones y los eventos que en un primer plano puedan parecer inconfortables y esa gratitud es un estado de conciencia que te hace discernir que todo es para bien, todo es para bien. Incluso eventos que puedan parecer dolorosos o negativos para el cuerpo, es lo que el alma necesita. A veces el cuerpo debe ser debilitado para que el alma se manifieste. Si te das cuenta, hay gente que tiene mucha fuerza en el cuerpo, pero no manifiesta el alma, tío. Y la forma de manifestar el alma es debilitar a ese cuerpo. Hay gente con un corazón bien duro, eh, que no tiene obras de caridad, ni tiene empatía, ni muestra empatía con los demás, manifiesta una soberbia y un orgullo bastante grande, y, y la vida lo va debilitando, ¿no? Va debilitando ese cuerpo. ¿Verdad? Cada persona puede cambiar en un instante. Desde tu perspectiva, ¿por qué el acto de dar y ayudar transforma tanto? Transforma tanto porque la visión que nos da nuestro ego o el adversario o Satán, es que si nosotros damos algo, nos quedamos sin nada. Es un pensamiento lineal de escasez. Si te das cuenta, el mundo está basado en ese pensamiento de escasez, ¿no? Y lo que tenemos que darnos cuenta de que dar y recibir en el fondo son lo mismo. Todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das. Porque cuando tú estás dando algo, tú estás siendo primero canal de eso que tú das. O sea, de alguna forma estás abriendo un circuito. Y cuando tú abres el circuito con lo infinito, a ti nunca te va a faltar. Pero tienes que tener esa conciencia de ese sistema de pensamiento que es todo lo contrario de lo que te dice el mundo. Ese sistema de pensamiento es circular. El mundo espiritual es circular, es infinito. Cuando tú te conviertes en un canal de ese mundo para todos los demás, cuando tú lo que buscas es compartir, a ti no te puede faltar nada.
¿Tienes alguna práctica o ritual que hagas diariamente, Antonio? Eh, pues sí, eh, cuando me levanto, pues hago los rituales, ¿no? De lavado de manos, de Tilá Yadayim, Modéani, las bendiciones y siempre agradeciendo que tienes un día más. Date cuenta que cuando cada noche nos vamos a dormir, eh, el alma pasa por un tribunal celeste, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que a ti no se te juzga por todo lo bueno o todo lo malo que hayas hecho, sino que se te juzga por todo lo bueno que tú puedes hacer. Y eso me lleva a tomar conciencia de que no estemos siempre con el drama del pasado, que empecemos a transformarnos en el momento presente. Solamente existe el presente. Y lo importante es, como dice Yeshua, en la vida del corazón, incluso todas estas personas que se dedican a investigar vidas pasadas y que si yo fui alguien importante en una vida pasada y todo eso, da igual todo eso. Lo importante es lo que tú quieras hacer ahora. Tengo una última pregunta. Y quiero decir a la audiencia que después de esta última pregunta, no olvide de suscribirse al canal porque en el próximo vídeo que voy a hacer contigo vamos a hablar sobre cómo vencer el miedo. Ujú. Y la última pregunta, si puedes, me gustaría que fuera muy concreto y muy claro. ¿Cómo es ese futuro que se ha creado un negocio sobre el desarrollo personal o la espiritualidad? ¿Confunde o da realidad? Yo creo que aquí habría que diferenciar esos gurús, esos maestros que se visten con ropajes espirituales. Y hay un concepto que si te pones a rascar, te das cuenta de que hay mucho ego espiritual. El camino del crecimiento espiritual es un camino de mucho esfuerzo, de mucha determinación, perseverancia, eh, de muchas caídas, porque tú el hecho de que evoluciones no quiere decir que no te vayan a pasar cosas, de que no te vayas a caer. De lo que se trata es de que tu intención sea verdaderamente conectarte con el ser que tú ya eres y que tienes que recordar. Y esas personas que se erigen como maestros, como gurú, que, que piden cuotas por todo lo que hacen, pues en realidad lo que hacen es dañar la autoestima de las personas, ¿no? Porque les hacen creer que ellos tienen algo que ellos no tienen. Y precisamente el maestro lo que debe hacer es sacar todo lo bueno, todo lo bello y todo lo santo que hay en cada persona. Y si la persona no quiere, Si la persona no quiere, hay que respetar el libre albedrío. Cada persona está en su estado de conciencia y es perfecto. O sea, algo que tenemos que entender es que nosotros no somos nadie para convencer a nadie. El despertar se produce de forma natural en el momento perfecto para esa alma. es decir, en resumidas cuentas, que hay muchos falsos maestros hoy en día, que el verdadero conocimiento está en esos libros antiguos, pues se llama Biblia, en donde queremos el camino fácil, porque el camino del estudio, el camino de la comprensión, el camino del autoconocimiento de uno mismo
no se consigue en 2 días y no se consigue No, en un Ferrari. para nada. La gente, como tú bien dices, busca remedios mágicos, remedios rápidos, quieren los efectos rápidos. Y, y desde aquí animo a las personas a que trabajen con sus cualidades, ¿no? Con sus virtudes o sus malas cualidades, ¿no? Y sus virtudes las potencien y sus malas cualidades dejen de alimentarlas. Tío. No se trata de luchar contra el mal, se trata de alimentar la luz que hay en cada uno de nosotros. Simplemente dejemos de alimentar aquello que provoca dolor y sufrimiento a los demás y a nosotros mismos. O sea, la gente empieza de alguna forma, inicia una cruzada contra el mal. Y de lo que se trata es de protegerte y potenciar lo bueno que hay en cada uno de nosotros. Que cada persona tiene una serie de cualidades. Y mientras antes las descubra y las ponga al servicio de los demás, perfecto, mejor. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos en Gracias a ti, Javier, un placer. Hombre. el próximo vídeo. ¿Cómo vencer el miedo?